yo quiero agradecer la presencia de los trabajadores del museo actuales. Gracias. Y trabajadores ya jubilados del museo que han venido a acompañarte, sí. A tus exalumnos que están acá también, muchos de tus exalumnos, funcionarios del gobierno provincial que han venido a acompañarte también, relacionados con el museo, por su relación, como Pablo Señolaza, que está en áreas naturales protegidas, a las autoridades de la Facultad de Humanidades, de Ciencia y Tecnología y de Ciencias de la Gestión, de la UADER, que han venido también a acompañarte, vos que tuviste aquellos inicios como docente en el viejo instituto, claro, que después absorbió la facultad. Sí, tuve la oportunidad de inaugurar la carrera, que fue en el año 1960, cuando en el profesorado se crearon varias carreras. La de Ciencias Naturales, era Ciencias Naturales, no era biológica, Química, Francés y Física. Fueron 4 carreras muy importantes en el profesorado. Y bueno, fui una de las profesoras, junto con profesores y especialistas muy queridos, muy docentes, y que bueno, fijamos la base para seguir adelante y después dar como resultado a estos invitados, a tanta gente que pasó por nuestras aulas. Fue muy interesante la experiencia que tuvimos, pero yo reivindico la acción, la labor de lo que fue el Instituto del Profesorado, que siempre quiso ser un poco más, pero los profesores, cuando dábamos clase, no eran temas insignificantes, sino que siempre buscábamos la excelencia, como enseñan en Córdoba, como enseñan en Buenos Aires, como enseñan en Tucumán, la misma carrera, los mismos programas, las mismas exigencias, que por ahí yo, con la experiencia y con lo que estoy viviendo, no son tantas las experiencias como eran antes. No sé si fue mejor o peor, pero esas exigencias le dieron vida a numerosos investigadores, fueron investigadores del CONICET, excelentes profesores que se fueron perfeccionando, porque la carrera era profesorado. Para trabajar en un instituto, llegar al CONICET, había que estudiar, especializarse, pero desde el profesorado yo he evaluado a muchísimos exalumnos para que me pedían informes para que los enviara al CONICET para que ellos se fueran perfeccionando. Y es un orgullo haber vivido y experimentado el logro de todos ellos. Bueno, hoy también nos acompaña Mirta Elena, que es la presidenta de la Asociación de Amigos, y están también las autoridades del CONICET, está Mariana Brea, la directora del CONICET, no sé si está por ahí, Mariana, allá está. Mariana también que también fue compañera mía y alumna de él. Luego nos conversaremos. Así que bueno, eso es un poco la gente que ha venido a acompañarte. Mirá, en este día yo quiero que para iniciar esta entrevista, sí, yo sé que vos tocaste algo por ahí, que son los eslovenos, y yo quiero que me cuentes cómo fue tu infancia en una casa eslovena y cómo nace tu interés por las ciencias naturales. Algo que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero quiero que nos cuentes en ese hogar donde vos creciste, cómo despertaste tu interés por la naturaleza. Me has tocado un punto muy sensible porque yo soy hija de eslovenos. Es una historia maravillosa de mi familia, que fueron las historias de la mayoría de los inmigrantes que llegaron al país. Y he ahondado mucho, tengo una memoria que desde pequeñita recuerdo nuestros encuentros en los grupos de eslovenos. Mi mamá es eslovena,
vino a Argentina después que mi papá. Eran de lugares totalmente distintos, no se conocían. Mi mamá estaba lindando con Italia en el noreste y mi papá en el sur. Mi mamá en el noroeste y mi papá en el suroeste. Mucho más formado. Mi papá no había llegado tanto a la guerra como había llegado, sobre todo a la zona relacionada con Italia y lo demás. La historia de la Primera Guerra Mundial es fantástica, le ha ahondado muchísimo porque mi abuelo estuvo en esa guerra. Una historia preciosa que la estoy escribiendo, espero que pueda darle luz, porque ha tenido una serie de dificultades, pero si va a salir esa historia, se van a dar cuenta, si lo leen, de lo que fue esa diáspora, de esa gente que tuvo que ir partiendo de a poco, y no todos juntos, sino de maneras individuales. Una historia tremenda. Bueno, mi mamá llegó a Paraná porque el padre había llegado antes para ver cómo era el ambiente, reunir dinero para traer a los demás familiares. ¿Dónde se reunían los novenos? Y así como mi mamá, mucha gente. Se reunían en una casa que está ubicada entre Catamarca y Cervantes. Era la casa, era como una despensa, un boliche, no lo veo como boliche, de un esloveno, Miroslav Pintar. Y él tenía la despensa, al lado tenían la cancha de bochas, los eslovenos le encantaba jugar a las bochas, que tomaban una copita o algo, y todos los fines de semana se reunían ahí, solteras, solteros, familias, y ahí mi mamá lo conoció a mi papá. Mi abuelo estaba viviendo acá, entonces papá compró una casa con 2 dormitorios, de las casas de antes, que con galerías, y para instalarse él con su esposa y su suegro. Y ahí nací yo, en calle Maipú 579, porque antes nacíamos dentro de las casas, ¿viste? Nos atendían las obstetras, no es como ahora. Y a los 2 años, cuando yo tenía 2 años, la trajeron a mi abuela. Después fueron trayendo un tío, unos tíos vinieron con mi abuela, después otro tío, se fueron reuniendo todos en mi casa. De tal manera que en mi casa, mi infancia fue con mucha gente, hablando el esloveno. Yo aprendí los 2 idiomas al mismo tiempo. Esto es historia de inmigrantes, miren, es fascinante, eso es para hablar horas. Y mi padre y mi madre eran muy lectores, así que desde que yo tuve noción de lo que era leer, con los libros, de acuerdo a mi infancia, a mi edad, el libro en mano, siempre el libro en mano. Y ¿Qué te gustaba leer? Cuentos, eran cuentos. Los cuentos eran maravillosos, ¿viste? Uno soñaba que la princesa, que el príncipe, ¡ay, qué locura! Ahora nos damos cuenta de que lo que es la realeza es un desastre. Pero yo soñaba que veía las fotografías en el libro. Mi mamá me contaba, antes de que yo aprendiera a leer, cuando aprendí a leer, me compraba y yo quería la Cenicienta, que la Blancanieves, que esta, que lo otro. Después me empezaron a comprar libros, historias de distintos países. Entonces conocí cuentos de Inglaterra, cuentos de Rusia, cuentos de Italia. Esas
fue la formación. Y la idea del inmigrante era, tenés que estudiar. Nosotros venimos de la nada, perdimos todo. Si no lo tenés acá y no estudiás, no vas a llegar a nada, no te vas a poder mantener. Ellos sufrieron mucho. Entonces, claro, hay que formarse. Entonces, bueno, la nena a leer y a cumplir, y tenías que ser buenita en esa época. ¿Saben lo que era ser buenita? Estar sentada, quietita y callada. Eso era maravilloso. Yo tenía un hermano que andaba, que iba y venía, no se portaba mal. Entonces yo, callada, sentada, buenita, no me perdía conversación, no me perdía nada, estaba con los oídos y eso me fue quedando. Por eso yo ahora, cuando me reúno cuando me piden historia de Loveno, le puedo contar desde que era chica. Porque además se reunían, es toda una historia, se reunían todos y entonces uno iba aprendiendo, conociendo a la gente. Yo te puedo nombrar un montón de gente y los hijos que nos fuimos formando. Ese fue mi ambiente. ¿Te acordás cuál fue tus primeros contactos, seguramente, ¿no?, con las ciencias naturales? Las plantas. ¿Era una casa en la que le gustaban las plantas? La vegetación a mí. La vida vegetal me apasionó siempre y me sigue apasionando, porque la vida del vegetal, que es una vida más importante que la nuestra y que nos permite vivir a nosotros, es interesante y a veces incomprensible. Habría que ser, no sé, mago no, adivino, porque cada vegetal tiene su forma de vivir, sus funciones de acuerdo al lugar en que nació. Entonces están las adaptaciones. Entonces todo responde a lo que la naturaleza les obliga a funcionar, a vivir, y de esa manera se desarrollan más, menos, tienen espinas, no tienen. Ay, mis alumnos se van a acordar que siempre hablábamos de la transformación de los vegetales, y Magda, que estudiaba la parte fisiológica, bueno, ella, el funcionamiento de los mismos, sabe mucho más que yo. Y ahí está Magda, ¿cierto? Olga, vos vivías cerca del museo relativamente. Nada. Eso te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con el museo? Bueno, ahí te comento. Cuando, haces bien en contarme, a los 5 años, mamá, la nena tiene que estudiar. Al jardín de infantes. Muy pocos niños iban al jardín de infantes de la escuela normal, que me formé con la metodología de aquella época, que era extraordinaria, con una directora bárbara. De allí pasé a la escuela primaria, en la escuela normal, en todo el departamento de aplicación. Y de allí nació mi vocación de docente y seguí en el mismo, en la escuela normal, hice el secundario pero con la inclinación docente. Que en esa época, para ser docente, cuando vos llegabas a un 3er año, tenías que rendir examen de admisión para ver si estabas preparada para dar clase después. Con mis compañeras, con las que teníamos esa vocación, teníamos que estudiamos en todas las vacaciones, porque nos tomaron examen oral, examen escrito, de todas las materias. Y después nos daban, en el oral, nos hacían preguntas, y después nos decían que cómo podíamos desarrollar un tema para ver si teníamos alguna habilidad docente o no. Entonces, los docentes de esa época, que nos recibimos tanto
la de mi promoción como la de las siguientes y las anteriores, fueron unos excelentes docentes. ¿Recordás algunos de ellos? ¿De mis compañeros? De los docentes que tuviste. Ah, sí. Emilio Rossi, un médico, que después fue colega mía en el profesorado y él daba clases de anatomía. Esa era la pregunta que te quería hacer después, si habías compartido con tus profesores sí. la carrera docente. Sí. Olga Oliveros. Olga. Yo tenía una amiga de la infancia, Olga Beatriz Oliveros, que tenía, a los 7 años ella era rosarina, vino a Paraná, hizo a la escuela primaria y desde los 7 años hicimos amigas y entonces nos ayudábamos una a la otra. Y la locura nuestra era meternos en la naturaleza, ver los animales, ver las plantas. Ella vivía en un lugar con mucho jardín, con mucho lugar, y ahí cuando hicimos docencia empezamos a entusiasmarnos. A mí me gustaba mucho la medicina y a ella también. Nos formaron de igual manera, en esa época marché preso, todo derechito. Y cuando nos recibimos de maestras, la mayoría fue a dar clase, pero nosotras, tanto ella como yo, quisimos seguir la carrera. Yo quería hacer medicina, ella también, y los padres no nos permitieron porque teníamos que ir a Rosario y era imposible que la nena iba a ir a Rosario de ninguna manera. En eso se crea en Santa Fe, en la Facultad de Ciencias Naturales del Litoral, crea la carrera de Ciencias Naturales, justo cuando no sabíamos qué hacer. Así que nos inscribimos en Santa Fe e hicimos la carrera en Santa Fe, las dos. La nombro a ella porque tiene que ver con el museo y con el profesorado. ¿Saben cómo era ir a Santa Fe en esa época? Tomar la lanchita, cruzar el río, 1 hora y media, llegar a Santa Fe. Es decir, que yo a las 11 de la mañana, antes de las 11 de la mañana tenía que salir de casa para poder llegar a las 2 y media, 3 a clase. Íbamos a clase. No te olvides del tranvía. No te olvides del tranvía. El tranvía. Pero no hay. No, que salía de tu casa y te esperaba el tranvía para llevarte. Mi amiga vivía a 1 cuadra y media, pero de calle Racero, no sé si ustedes, que llega a donde está el ferrocarril, a calle Belgrano, a la estación. Yo vivía en calle Maipú. Entonces, Olga, se llama Olga también, Olga iba por calle Racedo, veía que llegaba el tranvía y yo todavía no había salido de casa porque siempre llegaba tarde. Y entonces allá estaba en la estación, lo paraba el tranvía y me hacía así, yo salía corriendo, ¿viste? Me esperaba el motorman. Entonces subíamos al tranvía y íbamos por calle Corrientes hasta el puerto que nos bajaba justo de donde salía la lancha. Ellos les causa gracia, pero no, era así, ¿viste? A mí me costaba llegar al horario. Yo no sé por qué. Yo estaba 1 hora. El doctor Osman, un gran escritor entrerriano que escribía aforismo, decía: siempre llego tarde a todos lados porque salgo demasiado temprano. Exactamente. Es así. Fíjate que yo me levantaba temprano. Yo no sé cómo perdía el tiempo. Ahora que soy grande, no, estoy ya antes, mijos. Tuve que perder la costumbre. Pero claro, duermo lindo, ¿viste? Cuando trabajaba y a mí me costaba levantarme, como me costaba levantarme. Pero tenía que trabajar, además mis hijas tenían que ir al colegio, las acompañaba a tomar el ómnibus cerca de casa, tomaban el desayuno, tomaban el ómnibus, se iban, volvía a casa y después me tenía que ir a trabajar al museo. Así que me costaba levantarme horrores. Oiga, y el museo, que siempre fue un
un centro, primero nace con estudiantes de escuela. Bueno, te cuento por qué la nombro a mi amiga Olga. Entonces viajábamos en la lancha, íbamos, y una amiga nuestra estaba encargada de la sección canje del museo, que funcionaba en la escuela, en el subsuelo de la escuela del Centenario, y ella nos comentó que en el museo había mucho material, que había bibliografía. Entonces nosotras, Olga y yo, nos entusiasmamos y empezamos a ir al museo. Eso te quería preguntar, ¿qué relación tenía el museo en tu etapa de claro, en esa época el director era Víctor Badane, que lo había reemplazado a Antonio Serrano. Y empezamos a frecuentar el museo, estábamos entusiasmados, nos servía, te imaginas que la colección de minerales nos servía porque nosotros habíamos cursado, pero después teníamos que rendir las materias en el quinto, sexto año, entonces teníamos todo en la mano. Y la colección de minerales la estudiábamos en el museo, éramos estudiantes. Y nos empezaron a ver a las dos. Aquí que Víctor Badano, muy joven, él siguió toda la campaña que había hecho Antonio Serrano, y falleció. Lo nombraron al entomólogo Adalberto Rosillo, que se había formado en el museo y había descubierto una especie nueva, Marelia ovarof era la especie. Él trabajaba en el INTA, era excelente. Cuando se hizo cargo del museo, vio que se habían dedicado a la parte de arqueología, pero en la parte de ciencias no estaba había desarrollado. quien se ocupara. Entonces preguntó, ¿ustedes conocen a las estudiantes que se están por recibir? Tanto ella como yo. Nos nombraron a las dos. Me acuerdo que me hablaron. ¿En qué año fue eso, Olga? En el 58. Yo tenía 22 años. Me hablan por teléfono. Y entonces me habla esta amiga que estaba cargada de la sección canje, que fue tan importante. Y me dice, ay Olga, vos sabés que acá van a nombrar. ¿Vos querés trabajar? ¿Querés trabajar? Así, ¿no? Ah, bueno, sí, ¿qué voy? Y Olga Oliveros también. Ah, bueno, vamos, las dos. A mí me nombró en conservadora de la sección botánica y a Olga conservadora de la sección zoología. Dos áreas claves aparte en el museo. Dos áreas claves en el museo. Clave, eran las bases. Pero como éramos estudiantes, en esa época Rosillo, una excelente persona, lo trajo a Antonio Serrano para la parte arqueológica, le pidió al ingeniero Josami, que él era director de parques y paseos y que había prácticamente organizado todos los vegetales de la Plaza de Mayo, y que hay una publicación sobre eso. Y para la parte zoológica se encargaba el mismo entomólogo con Olga. Y así empezamos a trabajar. Y él nos dio la oportunidad en esa época. Si ustedes tienen que estudiar y tienen que rendir la materia, no se preocupen. Nosotros estábamos en el laboratorio, un laboratorio sin agua, por supuesto. Si tengo tiempo les voy a contar cómo nos manejábamos en el museo. No había agua. Entonces, Olga, el papá, había conseguido desde Rosario unas planchas, y entonces se armaron los estantes de azulejos,
pusimos un Spencer con agua para tener, y ahí empezamos. Y bueno, criábamos las víboras, estábamos encantadas con las víboras en las peceras, teníamos cada una de nosotras tenía una víbora. Yo en el invierno la llevaba en el bolsillo. ¡Qué locura! Vos recién lo nombraste a Badano, a Rosillo. ¿Te acordás quiénes estaban? ¿Cuál era el plantel que tenía el museo? Sí. Bueno, el primero al que le rindo homenaje, que fue mi maestro, mi modelo, una persona extraordinaria, fue el profesor Antonio Serrano. Ustedes no saben lo que era ese hombre divino, don Antonio, lo decíamos. Yo lo conocí precisamente cuando lo trajo Rosillo. Entonces él venía y entraba por el museo con su taconeo, habrá tenido mi altura, parecía un poco más bajo porque era robusto, con una voz fuerte, y entraba, y esto y el otro y lo demás allá. Él era el dueño de casa. Era el fundador. ¿Sabes cómo lo fundaron? Cuéntelo. ¿Leíste la historia? ¿La conocen? No. Empezó el museo en manos de estudiantes del secundario, de la escuela del Colegio Nacional y de la escuela normal, Sí. que se reunieron y iban en el tranvía, ese famoso tranvía, al puerto, y del puerto se repartían y buscaban material. ¿Y dónde los depositaban? Precisamente en calle Corrientes, en la casa de la familia Rico. Don Antonio andaba a las miraditas con la Benita Rico, ¿no? Que después la Benita Rico nos contó, dice, no era para tanto, claro, esas miradas que decían que el novio en esa época, que ser novio era mirarse nomás, nada que ver. Y bueno, la cuestión que ella también le pedimos una charla y fue a contarnos que esos chicos llevaban el material a la casa de ella. ¿Qué pasaba? Que por ahí se peleaban. Entonces cuando se peleaban cada uno iba a buscar sus piezas. Se las llevaban, pero después, bueno, volvían a juntarlas. Y el tranvía tenía mucho que ver, porque por ahí el tranvía tenía que parar, porque fulanito tenía que ir a llevar a buscar las piedras y traerlas, y el tranvía paraba, y los esperaba. ¡Ay, qué maravilla! Sé que a mí me parece tan gracioso ahora, pero es una lástima que el tranvía se haya perdido, porque era un medio de transporte tan sencillo, tan rápido, y bueno, quedó la historia. Bueno, la cuestión que así empezaron. Entonces, cuando juntaron material, estaba Kessler, Carminio, Altave, ahora no recuerdo cuál es más. Echeverre. Luis Echeverre. Uno de los Echeverre, los ricos tuvieron mucho que ver siempre. Y también un rico tuvo que ver con el cambio del edificio después. Y dijeron, bueno, vamos a empezar a estudiar estudiantes. Vamos a formar una asociación, la Asociación Estudiantil de Ciencias Naturales, y empezaron a publicar. 17, 18 años, yo digo, ¡ay, qué maravilla! ¿Por qué no los orientamos así a los chicos? No, ahora tienen ellos saben todo, porque tienen todo resuelto en el celular. Pero no les trabaja todo. Hay que sacudirlo un poco, ¿eh? Y si no hay quien los sacuda, Dios mío, no quiere decir que aquella época fue mejor que esta. No, les digo que no. Todas las épocas fueron iguales.
distintas formas de ver las cosas, nada más. A mí me tocó porque, bueno, sigo viviendo, por eso lo puedo contar. Y así surgió el primer boletín de la asociación estudiantil. Y después fueron más boletines. Y después los chicos se recibieron, cada uno fue haciendo su carrera, uno estudió medicina, otro hizo música. Y Serrano apasionado. Tan apasionado que siguió buscando material, que siguió recogiendo muchísimo material, y lo que no sé de qué manera se conectó antes era, han cambiado con la parte escolar, y entonces decidieron dos aulas del subsuelo de la Escuela del Centenario. Entonces, cuando se lo cedieron, él llevó el material y empezó a organizarse y a relacionarse constantemente con todos los institutos. De esa relación y de ese canje, porque vos le mandás una publicación o le mandás una pieza, entonces te tienen que devolver algo de la otra zona, y fue reuniendo material. Dice que estaba tan apasionado, no tenía luz en el primer momento del subsuelo, y iban los amigos a saludarlo y lo encontraban a él barriendo, acomodando, y así surgió el museo. Y se convirtió en el museo escolar. Cuando lo fue agrandando, que es obra de él, que hizo sus campañas, que fue llevando gente, que tenía un taxidermista maravilloso. Yo no sé si les quedan algunas piezas de Carlos, del taxidermista de Carlos. Sí, hay muchas piezas. Que son esas piezas, hay un ave que está con una serpiente. Sí, Está coloreado. Bueno, esa es una obra de Carlos de aquella época. Yo no sé cómo, es un milagro como se llama, una perfección en lo taxidermizado. Y bueno, de a poquito, ese museo fue haciendo su camino. Él fue haciendo el camino, buscando campañas, viajando, investigando la parte arqueológica. Él era loco por la arqueología y ha sido, digamos, el primero. El pionero, yo le iba a decir, el pionero en la región litoral. Vos te imaginás que la primera publicación que él hizo sobre los aborígenes de la República Argentina fue la publicación base para los que hacían arqueología, con no la tecnología que se está haciendo ahora. Pero en el museo hay piezas que son de otros lugares. Y esas publicaciones siguen siendo citadas hoy a nivel científico, Pero, mucho, porque, hoy como entonces. Porque es la base. Bueno, él instauró esa entidad arqueológica que se trabaja mucho a través del museo, que es la entidad arqueológica Goya Malabrigo, Sí. que es la entidad arqueológica que nos define en esta región, fue propuesta por Serrano en esa. Pero esa claro, publicación. pero vos podés creer que yo, bueno, voy a salir un poco al margen de lo que fue Serrano, que con mi hija nos íbamos de vacaciones a Merlo, de San Luis, y nos invitaron a conocer como una especie de muestra, era privada, los dueños eran eran porteños, y referida a la vida de los comechingones, porque él hizo de todo. Cuando ingresamos, leo las tarjetas, todas las tarjetas de Antonio Serrano. Fue una muestra hermosa porque eran maquetas, eran maniquí, diría yo, vestidos con esa época, entonces ibas viendo todas las costumbres
hermoso, si ustedes van a verlo, vayan a verlo porque es fantástico. Y había una representación de cómo era la habitación de los comechingones que cavaban la tierra, entonces estaban como a 1 metro del suelo y después iban cubriendo con pajas y había que bajar. Yo ya andaba con problemas, con mi problema de rodillas de mucho tiempo. Y mi hija fue y dice, pero usted sabe que mi mamá lo conoció a Antonio. Le pasaron el dato al dueño. Vinieron, se presentaron porque había estado la hija y me empezaron a preguntar y yo le empecé a contar de lo que había sido don Antonio. Pero fue una experiencia hermosa. En San Luis, en Córdoba también, porque él se hizo tan famoso con sus publicaciones que él se fue del museo porque fue contratado por la Facultad de Córdoba y ahí él hizo toda su otra carrera. La biblioteca tiene el nombre de la biblioteca de la facultad. De la facultad, tiene el nombre de Antonio Serrano. Entonces, el museo seguía llamándose Museo de Ciencias Naturales y Antropología de Entre Ríos, pero no tenía nombre. Bueno, Adalberto Rosillo, vuelvo otra vez porque me preguntaste quiénes habían sido los directores. ¿Quiénes trabajaban? ¿Cuál era el equipo de trabajo que tenía? El equipo de trabajo, los que sabíamos un poco éramos nosotros, Beatriz Olivero y yo. Después, lo importante era la encargada de canje. La biblioteca, que tenía más de 75.000 volúmenes, ¿saben lo que era esa biblioteca? Toda se consiguió por canje. Se escribía algo, se hacía una publicación, se mandaba a todos los lugares. Entonces, estaban las publicaciones, no sé, yo hace bastante que no voy al museo, no sé cómo está la biblioteca. Había publicaciones en inglés, de Rusia llegaban, de la India, de Alemania, del Smithsonian, de Estados Unidos, de Inglaterra, riquísima, riquísima. El material que teníamos de allí, yo no sé si se mantiene todavía, esos libracos inmensos, son una belleza, sí, y son nuestros, son del Instituto Lirio, Tucumán. Entonces, la riqueza, todo eso se consiguió con canje. Y nosotros hacíamos comentábamos algo, se escribía, se mandaba al boletín y se recibía un libro, una publicación, porque esperar de los gobernantes siempre estuvieron en otra cosa, hay que pelearla para conseguir algo. Entonces, por ahí no conseguíamos material. Yo los libros me los compraba y me los llevaba al museo, quedaron creo en el museo unos libros míos. Y bueno, pero el canje fue importantísimo. ¿Qué otras áreas tenía el museo? Bueno, teníamos el área de arqueología, el área de la conservación de los dos, los taxidermistas. El taxidermista era José Cáceres, había un personal de mantenimiento, un carpintero, Fernández, estaba los ordenanzas, por supuesto, los ordenanzas que eran de primera. Yo me acuerdo de Di Maggio, que el papá de Mario, lo que era ese hombre, amaba el museo, ustedes saben que yo soy una de las personas que con más cariño recuerdo, cómo lo quería. Y bueno, con ellos nos fuimos preparando, estaba la secretaria, por supuesto, yo después la tuve a Ana María Nada de secretaria, Rita Rivero, que era la encargada de canje,
y siempre había algún ayudante de administración, por ahí te caían, te mandaban alguno que no servía para nada en ningún lado. Eso es lo más común. Entonces cuando lo recibía, eso yo cuando me recibí, ya era profesor. En un museo, como digo yo, que siempre fue un órgano científico con museo. Y claro, nosotros nos formábamos con el ingeniero Josami. Venían gente de Buenos Aires a ver los materiales. Nosotros, la parte botánica que yo me encargaba, estaban en esos recipientes de aluminio, era donde están todas las no sé si están o no. Yo tengo una foto para mostrarte de esa época. No sé si la querés ver. Bueno, dale. A ver si te reconoces ahí, yo creo que sí. Entonces venían. Estabas muy joven acá. Muy joven. Muy joven. Oh, bárbara, che. Ay, este fue un curso. Un curso que dimos con Olga Olivero. Acá ya nos habíamos recibido. Entonces, por eso dije que estás muy joven en esa foto. Sí, no digo una nena, mentalidad de nena, pues en esa época éramos tan sonsas. Pero me parece que después todo no estuvo tan mal. Y entonces este fue un curso que se hizo para docentes. ¿Te encontraste en la foto? A mí me costó encontrarte. Porque yo creo que tenías menos de 25 años en esa foto. Después la quiero ver. Claro, no tenía menos. Yo esta foto también la tenía. Acá está Olga Oliveros. Y yo no me encuentro, no me veo. Ahí va. Ahí estoy. Pero estaba bárbaro. Lo conquisté a mi marido. No sé para qué lo conquisté. Y de esa... Casi llegamos a los 50 años. Yo te quería mostrar esa foto de los cursos que daban, porque yo quiero que vos nos cuentes cuál era la relación del museo con la comunidad, que no era solo un museo. Mirá. Tengo más fotos de esas, mirá acá tengo. Dale. La hija menor. Ay, acá, mira qué seria. Tuve que bucear en los archivos para encontrar la foto. Qué seria que estoy. El ingeniero José. Sí. Por eso quería mostrarte esa foto, porque lo nombraste. La Cookie de Carlos Rete. Mira que está vos por ahí. Y recién nombraste la biblioteca, así que te quiero mostrar. Rodolfo, mira. Uy, estos eran alumnos del profesorado. Y te quiero mostrar otra foto, porque nombraste la biblioteca y mirá lo que está de fondo. Está el hijo de Julio. Eugenio. Lo que era esa biblioteca maravillosa. Si habríamos metido las manos, porque estábamos en todo, ¿viste? Ahí hacíamos todo. ¿Y saben qué? Si había que hacer, había alguna actividad y había que acomodar todo y revisar si se necesitaban libros especiales, nos quedábamos fuera de hora, no había horas extras, no las contábamos, directamente nos quedábamos en el museo trabajando, no importaba hasta qué hora estuviéramos, había que hacer las cosas, pero las hacíamos con amor porque estábamos pensando que iba a haber tal actividad y tal otra. Y eso es lo que yo logré después en mi dirección, ¿sí? Que todos los que estábamos en el museo éramos parte del mismo, éramos una familia y todos teníamos que funcionar. Entonces tenías que decirles, vamos a tener tal actividad de tal hora a tal otra hora y bueno, van a venir fulano de tal, mengano, y va a haber que después servir una copita y hay que escucharlos.
¿Cómo se van a repartir? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Yo voy a barrer, yo voy a preparar, yo voy a estar a la puerta, yo voy a recibir esto. Yo no tenía que mandarlas. Directamente ellos tocaban su tarea. Espérate. Estoy alérgica, no sé. Recuerdo, tanto archivo, ¿viste? Yo te quería mostrar esa foto porque vos fuiste parte de abrir el Museo a la comunidad, Mirá, a los estudiantes, entonces quiero que nos cuentes eso, claro, porque era un trabajo muy importante de yo los te cursos había que dictaban. comentado, ¿no? Bueno, es que vos me pasás de un tema a otro y yo soy de ir por orden con los directores. Cortala porque vamos a quedar en las Cuando- 6 de la mañana. Cuando a mí me nombraron, yo tenía la experiencia. ¿Qué año fue? 1967. Como directora, y en el 58 ingresaste a trabajar al En el museo. 58. Pero tuve un paréntesis, porque el museo tuvo, después que se fue el Rosillo, tengo que volver a los directores, nombraron, lo nombraron al profesor, ahora no me acuerdo, ya me va a salir, espérate. Y era profesor de historia. Y después él estuvo un tiempo, se fue a estudiar todo en el y nombraron a una persona que no era especialista, nada que ver. Llegó gente que no tenía nada que ver. Llegó gente, me recuerdo mucho que había un jardinero de la Escuela del Centenario que se cruzaba, se iba a hablar con las ordenanzas, con la gente de mantenimiento, y de golpe salió nombrado y terminó siendo secretario la persona que no sabía ni escribir. Entonces Olga Olivero se tuvo que ir a Rosario, después ella siguió la carrera de investigación con el CONICET. Yo me había casado, había nacido Paul, tenía 1 año y algo, y estaba perdiendo el tiempo. Yo ya estaba dando clases en el profesorado, lo hablamos con mi marido, yo no podía aguantar lo que estaba viendo. Una decadencia tremenda. Yo vi que te pusiste seria Sí. para contar esta parte que también es parte de la historia del museo, Muy triste. porque te generó mucho dolor eso. Mucho dolor, y renuncié. Decir que mi hijo era chico, estábamos encantados, mi marido tenía negocio, nos dedicábamos a eso, pero el museo, yo me había encariñado con el museo, era empleada. Pasó el tiempo y me llamaron, voy a contar, yo estoy llena de anécdotas, no sé si te interesa o no. Por supuesto Yo que estaba en el negocio y siempre me iban a visitar, me conocían, siempre me iban a visitar vendedores de libros. Yo compraba libros. Y cuando vinieron los vendedores, nosotros teníamos como un escritorito en el negocio aparte, que yo por ahí estudiaba, preparaba las clases o hacía otras cosas. Mi marido atendía. Dice, ¿sabes que acá te están preguntando por vos? Oh, me vienen a vender libros. Que espere. Yo no era de hacer esperar, pero ese día era que espere, porque estaba cansada, porque era mucho dinero, eran todos caros, ¿viste? Y bueno, fui, me presenté. Mucho gusto, señora, usted es la señora Olga Jordán de Beltrán. Sí, yo soy el director de cultura de la provincia. Nos han dado su nombre como candidata a ser directora del museo porque vamos a intervenirlo porque es un desastre en lo que se ha convertido en museo. Entonces necesitamos hablar con usted. Yo casi me muero, te imaginas, lo había hecho esperar
un periodista de La Nación, de La Nación, maravilloso, bien fino, nunca podría llegar a ser lo fino que es ese hombre. ¿Era el profesor Llanel o no? ¿Era el profesor Llanel o no? No era Llanelo. Llanelo estuvo en el histórico. En el histórico. En el histórico. Que el histórico se desmembró de lo que fue el primer museo de ciencia y después se convirtió en el museo histórico, en el 48. Antes era parte del museo histórico y numismática y ciencia natural. Ciencia natural. Entonces me quedé, dice, mire, dice, si nosotros, si usted tiene interés, dice, sabemos que nos han dado su nombre, se habían recomendado, qué sé yo, no sé quién, gente del profesorado. Y dice, queremos una entrevista con usted en la Casa de Gobierno. Así que me fui con una amiga a la tardecita, estaba el ministro, empezaron a sondear. Yo así estaba con el museo. Sí, pasa esto, pasa lo otro, pasa lo demás, hay que hacer esto, hay que eliminar esto, eliminar el otro, eliminar lo demás allá. Estaba muy al tanto de lo que era el museo. Y bueno, dijeron, bueno señora, la vamos a llamar, pero la necesitamos para que sea interventora del museo. Así que pasó como un año de esto, no sé si un año o algo así. Callado, nadie sabía nada. Ellos no comentaron, yo no comenté. Una mañana había nacido mi segunda hija, que está viajando ahora, en el 67. Ella había nacido en abril y era el 17 de octubre. Viene una ordenanza a casa de Sevilla y dice, la buscan, quieren hablar con usted. En el edificio de educación, ¿no? ¿En la CGE? No, El Palacio. El Palacio de Educación. El Palacio de Educación. Palacio de Educación. Digo, bueno, voy a ir. Y le digo a mi marido, ¿qué hago, che? Si voy, mira, Olga, haz lo que quieras, dice mi marido. Si te parece, si te conviene, sé. Dejé la nena con mi mamá, la chiquita. Y bueno, subí, me hicieron esperar como una hora. Bueno, y entonces el que era secretario de Educación, excelente persona, me dice, señora, dice, no va a ser interventora. Logramos que renunciara el director, entonces usted va a ser directora. Bueno, no, ya está nombrada. Así que prepárese, ahora vamos a conocerlo al gobernador, después va el ministro y ya se hace cargo. Yo no tenía cómo explicar en casa, avisarle que no iba a ir a casa, que tenía que darle de mamar a la nena. Y bueno, Por eso salió así. tenía un susto, ¿te imaginas? De golpe que salía. Yo quiero hacer un paréntesis porque te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo fue para vos, una mujer en una sociedad como la de ese entonces, hacerse cargo de una institución? Uy, el taxidermista cuando me vio una mujer, cuando entré al museo, no te imaginas que me llevaron, era un Kaiser Calavera, y entramos al museo. Entonces cuando entré, mis amigas, que tampoco sabían nada, llegué con el ministro y el director de cultura, dice, les presentamos a la actual directora del museo. Mis amigas, todas enloquecidas. Y los hombres medio que no les gustó. Era una mujer. ¿Sabés lo que era eso? ¿Te costó sortear con eso o no? No, para nada. Yo lo conocía. A mí lo que me ayudó mucho, sabía cómo era cada uno, cuáles eran las mallas, cuál era la forma de ser. Entonces
Yo iba siguiéndolo. Y mira, terminamos amándonos todos. Esta foto es de esa época, mirá. Cuando vos llegaste. Qué hermosa. Vos sabés que tenía esta anterior, esta de la época de Badán. De Badán. Sí. ¿De acuerdo? Estaban todas las vitrinas. Donde cuando llegó al museo a trabajar. Claro, cuando llegué a trabajar. Esta era la colección de aves, maravillosa la colección de aves que había en el museo. Ustedes saben que cuando yo llegué al museo era tenebroso, tenía las paredes amarillas, las luces chiquititas. Me acuerdo que llevé un sobrino, digo, vamos, lo llevé al museo. No quiso ni entrar porque era como una cueva, ¿viste? Los ejemplares maravillosos, porque todo lo que encontré después no se renovó. Acá, esto es la parte que circunda, reconocerla, en el subsuelo que circunda La media luna. al anfiteatro. Claro, es la parte de abajo del Esa- auditorio. El auditorio. Sí, la media luna. Y en esa parte de abajo, un poquito más allá, la que siempre se inunda. Exacto. Por eso el planeta sagrado. Por ahí se acaba la mujer de Serrano. De Serrano. ¿Cómo fue despedir al fundador del museo? Porque te tocó Mira, yo cuando... despedir en el año 82 Sí, al profesor Serrano cuando fallece, siendo vos yo cuando- directora de... Te digo, hay algo más importante que tengo que agregar sobre todo y que es importante para la provincia y para el conocimiento. Cuando yo me hice cargo, lo primero que hice fue enviarle comunicación, nota y pedir asesoramiento a cada uno de los que habían sido directores, de los que habían sido mis maestros. Y a Antonio Serrano también pidiéndole. Y ellos me contestaron y me dieron. Entonces Serrano fue a verme, a hablar. Entonces teníamos comunicación. Después organizábamos muchas jornadas importantísimas. Entonces iba mucha gente, iba gente importante. No es como ahora, ¿viste? No. Ay, perdón, ¿qué digo de ahora? Bueno, pero se reunían ingenieros, arquitectos, abogados, poetas, muchos poetas. Entonces era todo un grupo de gente hermosa. Y lo que hacíamos nosotros éramos realizar una actividad, invitar a una persona importante, invitábamos a todos. Iban. Entonces se conversaba, se relacionaba, se pedía ayuda y después nos visitaban. A mí me visitaba gente muy importante, poetas que me dieron sus libros y lo demás. También había comunicación entre los 3 directores del museo. El de Bellas Artes y El Historia, histórico. y nos reuníamos, cada actividad que había estábamos siempre juntos. Competíamos, por supuesto, porque quién iba a hacer mejor actividad, pero estábamos siempre juntos. Y yo aprendí del Facundo Arce, el profesor Facundo Arce, que él cada año, cuando el aniversario del Museo de Histórico, él hacía una invitación y contaba todo lo realizado durante el año. Y a mí eso me gustó. Entonces lo hice en el museo. Cada aniversario mandábamos notas a todo el mundo, la gente acudía y contábamos lo que habíamos hecho durante ese año. Que era bastante porque se daban cursos, se había agregado a Estela Guille, que estaba en la parte de entomológica, y ella le daba clases de entomología. Estuvo Teresita Rocha, que después fue directora del histórico en la parte arqueológica, y después la reemplazó Carlos Ceruti, que ella después se incorporó también al CONICET, trabajó pero en el museo para el CONICET,
y fue el que hizo las últimas campañas. Y fue quien te sucedió también. Me sucedió, sí. Me sucedió. Hizo el cambio. No digo nada. Pero vos sabés qué hacíamos, mandábamos notas a las escuelas del secundario y de la primaria, eso en cuanto a la parte educativa, invitándolos o diciéndole que iba a ir fulano de tal a darle una clase, que si querían recibirlo, entonces Carlos iba y le explicaba a los alumnos, le contaba de los aborígenes, de lo demás. Después de los consulados o de las embajadas conseguíamos películas. Entonces, no había documentales en esa época. Pasábamos los documentales, mandábamos las invitaciones a las escuelas y venían los chicos. Teníamos que darles turno para que vinieran a ver las películas o para un curso para niños. Y después dábamos cursos para maestros, cursos para alumnos del secundario, íbamos viendo. Y para la comunidad siempre se trataba de hacer esas jornadas hermosas. Para mí lo más maravilloso y lo increíble que fue la época del doctor Montiel, de Sergio Montiel, junto con la asociación, porque había que relacionarse. Yo aprendí de don Antonio. Entonces estábamos relacionados con el INALI, el Instituto de Limnología, que estaba en la sede, en esa época era Santo Tomé, con la facultad. Había una asociación de ciencias naturales muy fuerte, muy importante. Entonces con esa asociación y con el museo organizábamos jornadas, traíamos gente, invitábamos gente de todo el país para que presentaran sus trabajos. Y después se hacía la parte social y se llevaba a la gente al museo, se le hacía conocer las falencias o no falencias o lo que se hacía. Y de esa manera nos fuimos. Y además, en las vidrieras del centro, en esa época la gente iba mucho por la peatonal, en lo que fue, creo que el Banco Vica ahora o el de Entre Ríos, que está Entre Ríos. Entre Ríos ahora. Sí, fue Vica. Bueno, en el banco nos prestaban las vidrieras. Entonces llevábamos una o dos piezas llamando la atención, invitando para algún acto o si no, invitándolos para que fueran al museo a conocer las demás piezas. Y el Museo Histórico hacía lo mismo. Entonces teníamos vidrieras de un museo y el otro, invitando a la gente. Y iba. Teníamos mucha gente. No sé, en cuanto a la relación con la comunidad. La relación es hermosa. Y ya les digo, lo que más me impresionó fue cuando el gobierno de Montiel, que nos ayudó muchísimo, coincidió fue un homenaje al museo, en un aniversario del museo, junto con el grupo de la asociación para presentar trabajos científicos. Entonces se invitó. Llegamos a tener 590 inscritos. Fue increíble. Me llamaban por teléfono, por todos lados, por la radio. Nos hicimos más famosos, pero fue increíble. Hermosas esas jornadas, fueron hermosas. Y el doctor Montiel nos acompañó con el acto de iniciación y gente fuerte, gente muy especializada. Y eso es lo que hay que lograr. Cuesta, Ahora cuesta más porque cada uno está, perdón la palabra, estamos todos tan locos ya, que viste cómo está la gente, que al final
no los puede interesar, porque es lógico que la situación económica puede influir, pero también otra cosa, que por ahí cuesta reunirnos. Y es una pena. Un conjunto folclórico, recordar lo nuestro, hablar de la chamarrita que no es nuestra, pero no importa, decimos que es nuestra, toda la historia, bueno, de lo que sea, reunirse, cantar, presentar poemas, pero siempre desde la base, invitarlos, que favorezca al conocimiento de la provincia, claro. Lo que sea. Sí. Pero te va a costar. A todos. Bueno, y los que trabajan en el museo, por supuesto. Ahora, es un mundo tan especial de los que trabajan en el museo que si no los echan, no los van a sacar de ahí. Porque es un mundo especial, es maravilloso. Para mí fue mi casa. Cuando me jubilaron, yo no sé cuántas veces fui y volví, siempre tenía una excusa, que tenía una publicación, y recorría. A mí me costó tanto. Y sobre todo las relaciones, todo lo que uno podía dar, todo lo que se podía hacer, y tantas cosas que quedaron en el aire. Yo tengo todavía algunas fotos para mostrarte, pero no te las voy a mostrar todavía, porque todavía no me contaste cómo fue que se nombró al museo con el nombre de Antonio Serrano. Con Antonio teníamos nos carteábamos, ¿no? Siempre. Y cuando él podía venía y revisaba un poco el material y contaba de lo suyo. Y antes de que él falleciera, él me mandó una nota diciéndome que él ya se había jubilado, que quería donar su biblioteca. Una biblioteca riquísima, la de él. Una biblioteca que la hubiera podido vender al extranjero a precio, bueno, ahora no sé, $1, euro, no sé, carísima. Pero él quería hacer su donación a la biblioteca, a la provincia. Entonces me mandó, yo envié ese deseo de Serrano a mis superiores y llegó la respuesta, que sí, que cómo no. Nos reunimos, me invitaron, ¿quiénes fuimos? Fue el secretario de Cultura en aquella época, un director de profesorado, yo fui con Teresita Rocha, que estaba a cargo de la parte arqueológica, después con Adolfo Belzer, que fue uno nuestro que empezó desde abajo, terminó siendo un ornitólogo muy importante. Él hizo el doctorado después, Adolfo Belzer. Y bueno, nos fuimos en avión, y esos aviones de antes. Y yo pregunté si podía llevar al nene a Paula. Y él, bueno, su primer viaje en avión me acompañó. Bueno, llegamos al departamento y el doctor Vírgara, que era pariente de Antonio Serrano. Entonces fuimos en avión, llegamos a un departamento de esos departamentos de antes, grandes, hermosos, y empezamos a hablar. Entonces tenía él que formular su donación real y nosotros éramos los encargados de llevarlo lo demás. Entonces, bueno, se empezó a escribir. Le digo, bueno, usted lo va a donar al museo. No, Olga, no.
este fondo bibliográfico, va a ser el fondo bibliográfico, la base de la creación de la Biblioteca Pública de Entre Ríos. Y así fue. Entonces, medio que nos viste, pero no, que nosotros tenemos la biblioteca, no, ustedes, él siempre pensando en el futuro, en los pasados, ¿viste? Fue un pionero. No. Está la Biblioteca Popular, pero es algo más privado. Esto tiene que ser de Entre Ríos y yo voy a dar el modelo. Mi fondo bibliográfico Antonio Serrano va a ser la base para que todos los que tengan una biblioteca importante la donen y el museo se forme, el museo no, de la biblioteca pública se forme de esa manera. Al principio no lo entendimos, después sí, claro que lo entendimos. Entonces llegamos, le hicimos llegar a las autoridades el pedido de él, aceptaron y dijeron que le iban a dar unos pesitos, un regalito por ese tema tan hermoso. Bueno, volvimos con Avioncha y ya fuimos con autoridades más importantes, Páramo Hotel Bárbaro. Y discúlpeme, yo soy muy... y llegamos a don Antonio y ellos estaban de aniversario de bodas. Entonces estaban las hijas, tenía 2 hijas él, y nos recibieron a todos nosotros. Entonces en ese momento se agradeció la donación y se le dio el cheque. Cuando recibió el cheque don Antonio, yo no me acuerdo cuánto era, no era mucho, no era poco, pero no era para tanto tampoco, porque el fondo costaba mucho más. Pues hay que lagrimeó, la miró a la mujer y se lo dio. Y le dijo: mirá, te doy este cheque para vos. Discúlpenme que yo las privé de tanto por comprar los libros, por todo lo que hice, y los sacrifiqué a ustedes y a mi hijo. Perdónenme, tómalo. Fue emocionante. Ese reconocimiento de que él le había fallado a su familia porque él había hecho tanto y había gastado cosas que ellos hubieran podido tener. Hermoso. Yo tengo ese recuerdo tan lindo. Y bueno, después la gente del museo, Teresita Rocha y Adolfo Belce, fueron a empaquetar todo, llevaron todo a nuestro museo. No pudimos armarlo por ahí porque era mucho material. Y después se inauguró donde está ahora la Escuela del Centenario, que era el taller Antequera. El taller Antequera, ahí estaban el taller de los carpinteros y de los que mantenían el mantenimiento, todas las escuelas. A mí también me ayudaron mucho, mucho trabajo nos hicieron en ese taller, era muy importante. Y se separó una parte y se puso la biblioteca. Teresita Rocha quedó a cargo de esa biblioteca trabajando con 2 profesoras de historia, que fueron después las que consiguieron el edificio donde está la biblioteca, acá al lado, y que es una obra de él. Por eso yo quiero recalcarlo, que se den cuenta de lo que fue esa persona. Y bueno, cuando se inauguró la biblioteca, ya no estaba, vino la hija, y después en esa biblioteca muchos donaron, y algo muy importante que yo quiero recordar es que la profesora Beatriz Bosch, que había sido directora, fue directora mía cuando estuve en el profesorado un tiempo, tuvo una relación hermosa, ella me acompañaba en el museo, me quería. Entonces, más que con los historiadores, estábamos siempre
Y ella en vida donó su biblioteca, que en el momento que ella falleciera, su biblioteca, porque ella fue nombrada, fue la primera mujer nombrada en la Academia de la Historia del país. Beatriz Bosch lo que hizo fue maravilloso. Entonces ella vino, tuvimos una reunión acá, acá al lado, y entonces se hizo el acto y hizo la donación. Cuando ella falleció, vino. Y hay otros fondos bibliográficos también. Me acuerdo que el profesor Cejas dejó lo suyo. No recuerdo después, no sé quiénes más han entregado. Reula. Ah, profesor Reula. Profesor Reula. Vos tenés que tener más conocimiento porque después yo ya no. Pero el pionero fue Serrano. Fue Serrano. Comentó la familia, ella era grande. Comentó la familia que cuando la casa de él quedó vacía, sin sus estantes y sus libros, se vino abajo. Se deprimió. Y bueno, al tiempo se enfermó y falleció. Entonces cuando falleció... Eso fue en el año 82. En el 82. En el 82. Viajamos a Córdoba, en esa época estaba de directora la profesora Ángela Mateuda, y viajamos, fue también un director, ahora no me acuerdo, que estuvo un tiempo, no era un director, era un empleado de ciencia de educación, pero no me sale el apellido. Me acuerdo de él, pero no me sale el apellido, discúlpenme. En la computadora por ahí, y fuimos al cementerio y despedí los restos de él. Tuve ese honor, ¿viste? Pero con tanto cariño, porque realmente fue mi mentor. Yo no hubiera hecho todo lo que hice, creo. Tal vez que sí, pero tenía el modelo. Tal vez lo hubieras hecho diferente. Lo hubiera hecho, algunas cosas diferentes uno las hizo, ¿viste? Pero el empuje, el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas, la capacidad de servicio. Yo les confieso, yo ahora pienso, por ahí me acuerdo de tantas cosas. Yo dije, ¿cómo hice esto? ¿Y cómo hice esto? Pues yo no me daba cuenta porque era responsabilidad y trabajo. Entonces, por ahí ahora encuentro, ay, Olga, hiciste tal. No lo he tenido en cuenta, porque era mi trabajo, era mi responsabilidad, y yo tenía que hacer algo porque me habían encomendado hacer algo que era importante para las ciencias naturales de la provincia. Y así lo hacía. Pero era como que algo te empujara, era el exceso de responsabilidad. Que eso lo aprendí de mis padres inmigrantes. Yo pienso que si no hubiera sido formada de esa manera, no sé, bueno, capaz que sí. Pero fue importante, para mí fue importante. ¿Y en qué año Serrano fallece en el 82? ¿Y en qué año lográs que el museo lleve el nombre de él? Al poco tiempo. O sea que no me acuerdo bien del año, pero fue muy poco. No sé si vos lo debés tener ahí anotado en algún lado. Pero fue en el 80 y pico también. En el 83. En el 83, el año siguiente. Bueno, cuando llegué, lo primero que hice fue pedir que se le diera el nombre. En esa época estaba de gobernador Washington Ferreira, un personaje muy especial. Digo personaje porque era algo muy... Él fue al museo, corría, iba y venía. Y bueno,
se le dio el nombre de don Antonio. Por eso yo siempre hablo de don Antonio, no lo pueden dejar de lado, porque ese impulso y ese deseo es increíble. Ya no hay personas que trabajen así. Sí, hay muchas. Yo te quiero hacer dos preguntas. Sí. La primera, y con la otra vamos a cerrar, pero la primera nos va a llevar tiempo. Bueno, ¿Qué significa para vos el museo? ¿Qué es el museo en tu vida? ¿Qué representa el Museo Serrano? el Museo Serrano para mí es todo. Todo. Mi vida. Lo que vi, lo que recibí, lo que aprendí. Porque lo importante es aprender. Sin aprendizaje no hay nada. Y vos me decías, a mí me late el corazón, porque es un amor tan absoluto. En el museo era yo. Cuando llegaba a mi casa, era la mamá de casa. De la mamá de fulano, la esposa de Engano. Pero en el museo, lo que yo traía, lo volqué con tanto amor y me siento tan feliz de haberlo hecho. Porque eso, ya les digo, yo soy algo por ese trabajo, por eso que todo me dio el museo. Esos desafíos. Un subsuelo que cuando me hice cargo era de paredes amarillas, no había luz. ¿Qué hice? Hice pintar las paredes de color claro. Hice cambiar la iluminación. Los muebles, te dije los muebles, viste que te dije, son muebles de cuando estaba Badano que tienen patas. Con el carpintero le hice sacar las patas, darlos vueltas, pintarlos, hacerlos modernos, todo lo más moderno que pudiera, y que la visión fuera perfecta. Te digo más, cuando se pintó el museo, yo podría haber pedido, mándenme pintores, cámbienme todo. ¿Qué hice? ¿Dónde está Rogelio? Tu papá. Él era taxidermista y él era pintor, aparte era pintor. Don Cursi, señor Cursi, no nos llamaba, nos tratábamos de usted en esa época, ¿viste? Ahora todo, pero en esa época nos tratábamos de usted. Vamos a, no decía, le guste o no le guste, bueno, vamos a pintar esto, tal cosa, vamos a pedir pintura. Se conseguía pintura, eso sí te lo compraban, ¿viste? Había otro, ¿qué quiere la pintura esta? Pues se pintó todo el museo. Tu papá. Maravilloso lo dejó. Fíjate cómo uno se la ingeniaba. Era el trabajo del empleado, nunca se le pagó. No taxidermizaba, bueno, pinte. No hacía esto, hágalo otro. No hay para hacer un mueble, corte la pata al carpintero, délo vuelta, píntelo. Y así se fue logrando una muestra un poco más agradable, con color, ya las muestras con una visión moderna, eliminando tanto montón de piezas, 2 o 3 piezas importantes. En arqueología se hizo mucho, Teresita Rocha se dedicó mucho a eso. Y después, en la parte que circunda el subsuelo, ahí se hizo todos, las aves estaban clasificadas de manera sistemática, de tal manera que cuando los alumnos iban a estudiar, iban haciendo la sistemática de las aves. Sin hablar de los ambientes regionales que eran los más lindos. Había ejemplares preciosos, que yo no sé cómo se mantenían. Bueno, todo ese subsuelo que llegó hasta la otra punta era maravilloso. ¿Que fue tu casa cuántos años? 40
40 años largos. No alcanzaron a 40, pero 30 y pico sí. Fue mi casa. Muy lejano ese recuerdo. Yo quiero mostrarte otra foto. Sí. Quiero mostrarte, me quedan 3 todavía. Bueno, hoy si vos vieras la que tengo yo, la había separado, Pero esta yo quiero que vos las mires en silencio. yo te la iba a dar y no nos pudimos ver, la verdad. Yo quiero que la mires en silencio, a las 3 fotos que te voy a dar. Bueno, Porque después viene la última pregunta. bueno, Esa es una. a esta me la mostré. Esta es otra. Momento muy importante. Préstame esta. Yo la muestro. Esta foto no dice nada y dice mucho. Ya les va a contar hoy de qué se trata. Son unos niños en una plaza soltando globos. No dice nada, pero dice mucho con esto del museo. Y después la última, que es tu gran obra. Tu gran obra. Ay, ¿dónde era esto? Yo no sé. Eso es la legislatura. Ah, cuando empecé a pelear para conseguir Y el esta edificio, no sabes lo que fue. Es la última que te quería mostrar. Ay, qué hermoso. ¿Ustedes saben cómo empezó esto? Esto del globo fue el inicio, uno de los inicios, del reclamo de Olga para que el museo tenga la sede que tiene hoy en la década del 90. El museo estaba en el subsuelo, necesitaba un edificio nuevo y este fue el inicio, por eso dije yo no dice mucho o no dice nada para algunos, pero dice mucho. Con esto empezó con una suelta de globo reclamando un edificio para el museo y por eso la quería traer para compartir. Ay, esta mandámela. Y esta foto clave, sí. clave, es la legislatura defendiendo el proyecto del edificio del museo. Fue a hablar con los militares, Y esta foto, que es la última que le mostré, es el museo, en su nuevo edificio. ¿Ustedes vieron frente al edificio una planta de ceibo? ¿Un árbol de ceibo? Sí, tenemos la foto de cuando se plantó. Ajá. Tenemos la foto y está el mojón que está sí, con la placa. Estaba el intendente. Ese ceibo se trajo de la isla en un carro, muy representativo. Lo fueron a esperar. Sí, lo trajeron. Entonces lo esperamos ahí en canoa. Y entonces lo pusimos y se plantó como un emblema, sería el obelisco del museo, de que el museo iba a ser nuestro, no era nuestro en esa época. Entonces habían reforzado un poco las fuerzas en la intendencia, porque había gente enfrente, ¿no? Entonces plantamos. Fue un acto muy importante, multitudinario. El intendente era Solana. Solana en esa época a nosotros nos ayudó mucho. Vos sabés que no hubo ideologías políticas para ayudarnos, porque cuando... Bueno, en esta foto están diputados de todos los colores políticos que defendían junto con Olga el traspaso del edificio. Así teníamos reuniones aparte y había representantes de todos los partidos políticos y sindicalistas. Y el museo, ¿saben por qué lo pudimos recuperar? Bueno, habrás leído la historia del museo, de cómo se consiguió, porque nos enteramos de que la intendencia se iba a desocupar, que se iban a ir todos, entonces que iba a quedar el edificio. La intendencia militar que funcionaba en la sede donde está hoy el museo. La sede, tenía la sede que ocupa el museo, hacia atrás estaba la cuadra y para la locomoción, la entrada era por calle San Martín. La idea mía era todo, que tiene que ser todo. No sé por qué no se ha limitado. Por San Martín entran las delegaciones, porque me acuerdo que las delegaciones que venían de afuera de los chicos tenían que esperar afuera, iban a entrar por ahí. Esa era mi idea. Entonces, me enteré de que el edificio iba a quedar libre. Me enteré
con gente que me estaba ayudando en el museo, por supuesto, la señora Pandiani de Chemín, que hizo tanto, que buscó tanto material, a mí me dijeron que no sé, qué pensaba. Una colega mía, directora de otro museo, dijo, Olga, lo de Olga es una utopía, porque yo hacía actos, todo siempre era imposible que yo... Bueno, esos actos multitudinarios que vos lograbas para reclamar el edificio, te regalaron esa medalla que tenés colgada. Como premio. No, esto fue un premio. ¿Cuándo fue? No, ¿sabés qué pasó? Que el día que lo inauguraron, siempre me dijeron, el día que lo inauguremos, te vamos a invitar para que vos cortes la cinta. Y yo fui para la inauguración, no me tuvieron en cuenta, no me consideraron, y yo me fui a un rincón, a una de las salas, y me puse a llorar. Con mi hija. Me acompañaba mi hija, estaba viendo unas muestras y me puse a llorar. Pero no importa, ya pasó, ¿viste? Ya. Pero yo quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso, porque vos generaste en Paraná un movimiento social, científico, cultural, pero yo no podía, de lucha por la sede propia. Fue una lucha, y con esa lucha, les explico cómo fue. Yo me entero que el edificio de la Intendencia iba a quedar libre. Seguramente el ejército lo iba a ocupar para otra cosa, pero no tenían interés en eso, pero pertenecía al ejército. Empezamos a buscar los antecedentes del edificio. Entonces descubrimos que ese edificio, todo eso pertenecía a la provincia, no era del ejército, que la provincia se lo había cedido al ejército para que, con la condición de que le diera trabajo a la población de la ciudad. En ese edificio había funcionado entonces, edificio, el Colegio Nacional, en sus orígenes. En sus orígenes sí. Bueno, entonces se les dio el ejército, hizo sus arreglos, por supuesto. ¿Y cuál era el trabajo? Ellos se ocupaban del mantenimiento y de los uniformes. Entonces se cortaban y se invitaban, iban las costureras a buscar material. Muchas inmigrantes iban, yo los vi a los maquetes. Entonces a uno le daban para coser una manga, a otro le daban para preparar un cuello, para que no conocieran el uniforme de todo, y se les pagaba. Entonces para eso estaban. Y entonces tenían la tropa, los conscriptos, los chicos que iban a hacer, que les tocaba hacer el servicio, pero esa era la función. Cuando quedó libre y no se cumplió más, no se le dio trabajo a las costureras, porque las costureras no había sastres especiales, todos los uniformes, todo el trabajo lo hacían costureras que trabajaban por parte y recibían lo suyo. Muchísimas costureras, mucha gente trabajó y ganó sus pesitos. Entonces ya no había motivo, eso tenía que volver a la provincia. Volviendo a la provincia, antes fui a visitar a un general, ya ni me acuerdo, no sé, he ido por todos lados, fui a hablar para que... ¿Fue tu gran causa? Para que movieran. Había que irse, porque yo soñaba que donde está la cuadra iba a ser todas las muestras, que iba a tener, no sé, bueno, mis sueños. Y al final, bueno, había muchos interesados. Uno de los interesados era Adolfo, que era la asociación de los oficiales de la aeronáutica, que está al lado de donde funciona la Secretaría de Cultura. Eso lo querían. Después había un grupo de la iglesia que lo querían,
grupo de gente de la iglesia que querían llevar sus, no sé qué iban a hacer, si escuela o qué. La peleamos, pero la peleamos en forma. La peleamos tanto que el gobernador de esa época, y lo digo, se enojó con el director de cultura, que en esa época era Carleto Baciaín, que en paz descanse, que fue mi alumno y lo amaba, pero era lo más bohemio que podía haber. Lo retó a él, que ¿por qué no me contenían? Por eso yo conté que esas jornadas que vos hacías eran jornadas multitudinarias. Yo he visto la foto, muchas, que algunas antes de esa foto las tengo por acá, no acá en este sobre, pero las tengo acá en el edificio. Yo no tengo fotos de esa época, pero muchas. No, todo el mundo hablaba. Porque me presentaba, iba a la televisión, a la radio, a donde fuera. Y tenía recepción, porque hubo mucha gente que me ayudó. Vos lograste que la sociedad de Paraná sí. hiciera de tus sueños una causa, claro, de la comunidad, así y por eso fue que tuvo tanta repercusión. Y bueno, entonces, como yo tenía edad para jubilar, los 57 años tenía en ese momento, en el 94, lo apuraron a Carlitos Ciaín y me jubilaron. Y de ahí viene la pregunta que yo te quería hacer, que por qué tenía esas medallas colgadas. No, esto lo recibí del gobierno por la jubilación. En su momento se premiaba al empleado, entonces se lo despedía en la casa de gobierno y se le daba la medalla. Entonces por eso la tengo. La uso muy poco, ¿viste? Hoy me acordé, dije, me la voy a poner. Bueno, hay tantas anécdotas, tantas cosas que tendríamos. Y yo te quiero hacer la última pregunta, si me permitís, Marcia. Esa foto, que mires esa foto, por supuesto, de vuelta. Que mires esta foto y nos dejes unas palabras de qué museo pensás vos para la sociedad de ahora, para los jóvenes de ahora. Vos que viviste toda esa transición. Sí, mira, bueno, el subsuelo no tenía ventilación, no tenía baño. No sé si tiene baño ahora. No. Y una toma de agua en un rincón. Hay una parte que es muy oscura. Se nos inundaba 2x3, teníamos que trabajar. Para ir al baño teníamos que utilizar el baño de los niños de la escuela del Centenario, así que si tenías algo malo sonaste, porque tenías que correr a media cuadra de la galería, subir la escalera y ir al otro lado. Cuando yo me hice cargo, me permitieron por la relación hermosa que teníamos con la gente de la escuela, nos permitieron utilizar el baño de las maestras. Entonces las mujeres podíamos subir y ir al baño de las maestras. Pero no, ¿se imaginan ustedes? Con todo eso no importaba, porque era nuestro hogar, era nuestra casa. Ahora, ¿qué se piensa para el museo? Estamos en una época totalmente distinta, en una época donde todo está resuelto con lo que los jóvenes, la gente ve en los celulares. No creo que busquen demasiados documentales ni nada por el estilo. Entonces el museo tiene que ser el hogar de la gente, en este caso de Paraná. Y hay que ingeniárselas para ver de qué manera atraerlos. Hacer como una especie de estudio. Tendríamos que consultar con los psicólogos. Esto es muy multidisciplinario. Uno solo no lo puede resolver. Y ver de qué manera atraer. Las muestras de ahora son especiales,
son únicas. La cantidad, el edificio que tienen ahora no alcanza para mostrar todas las cosas como se debe. Falta. Tienen que conseguir la cuadra. No sé por qué no la consiguieron, no la pelearon. Si hubiera estado yo, lo hubiera peleado. Bueno, yo no quiero entrar en ese terreno muy afanoso, pero bueno. Si querés te ayudo todavía. Se ha perdido con el tiempo. Gracias. ¿Estás con ganas de pelear? Para agarrar a mí. Yo mi espíritu no lo pierdo. Mamá, no, porque lo tengo que llevar yo. Yo no hago por, yo me hago cargo. Mira, yo soy muy independiente. Yo vivo sola, pero sola apoyada y ayudada por mi hijo y mi otra hija, porque ella es una hija, mi otra hija. Entonces, yo necesito algo, y el celular más bien. Hay tal cosa, la casa, ¿viste? Se me quedé sin agua. Ay, ¿qué pasó con esto? Ay, ¿qué pasó? Soy una carga, ¿viste? Pero esto no. Sí, bueno, pero lo del museo dejalo que se encargue él. No, ¿sabes qué? Sentada no hay problema. Yo quiero que primero agradecer. Yo te quiero agradecer mucho que hayas accedido a este encuentro. No, para mí ha sido un gusto. A mí, ¿sabes qué? Me emociona y me encanta, me gusta mucho. Que yo no quiero reconocimiento ni nada, pero que se acuerden, encontrarme con mis viejos, con mis alumnos, con la gente querida, con los que me puedan entender y sobre todo con la gente del museo. A vos, Gastón, te toca la tarea muy grave. Si querés hacerlo bien, no es cuestión de hacer la campaña nomás. Ahora tenés que rodearte de gente que esté preparada, que te ayude y si no, buscar. Bueno, el museo tiene un gran equipo de trabajo, eso es fundamental resaltarlo, yo siempre lo digo. El museo marcha solo, esté uno o no esté. Sí, por supuesto. Cada uno sabe cuál es su rol, cuál es su función, todos tienen compromiso con el museo, todos, independientemente del rol que ocupan, cada uno en su lugar. Yo no me canso de decirlo, soy un agradecido con el equipo que tiene el museo hoy. Seguramente falta más. Salgan más, pero no para la noche de los museos. Interesantísimo, buenísimo. Todo el año. Los museos. Pero algo más. Piensen en las distintas edades, cómo atraer a una persona más grande, cómo atraer a un mediano. Siempre hay alguna motivación que haga que la gente vaya. Tienen que lograr que vayan, pero ustedes tienen que salir. Yo, la crítica que hago ahora, me parece, por lo que nosotros, no es comparación, sino lo que uno ha vivido. Que en los museos salíamos todos, porque la idea de estar todos los museos alrededor de la plaza, salir todos. Reunirse entre los distintos directores, entre los distintos empleados, pues salir un poco más a la calle. No te digo que vas a... En una de esas traer un conjunto folclórico que se dedique a los pájaros, ponerle vos, el hermano Cuesta, qué sé yo, y lo invitas. Bueno, algo de eso tenemos planificado. Vos me parece que estuviste leyendo la planificación que tenemos con Emilia. No, yo no entiendo nada. Para el museo. Me parece que nos estuviste ahí haciendo inteligencia un poco. No, pero vamos por ese camino, intentamos. Claro, es la experiencia que uno ha recogido. Y siempre hay tiempo de hacer cosas. Y si te equivocas, no importa, de equivocarse, de enfrentar los desafíos
enfrentarlo, resolverlo, salir adelante. Te equivocas, no importa, tenés que dar todo lo tuyo para que esto realmente se resuelva con alegría. A mí hoy, como vos me dijiste, me agradeciste, yo te agradezco este momento que me has dado. Yo soy una narradora por excelencia, vivo contando cosas. Claro, pienso por ahí tantos años, tiene que haber algo para contar. Pero es hermoso, y hermoso que se acuerden de uno, y aunque sea una palabra, un mensaje: hola Olga, ¿cómo estás? ¿Qué te parece, Olga, tal cosa? Y yo te voy a contestar: no, sí, va, o sí. Pero acercarse a la gente que tiene experiencia, tratar de... No es fácil, no es nada fácil. Pero bueno, en ese camino vamos. Yo me quiero quedar con una foto, mirándola, que la miremos juntos, porque este fue el inicio de todo. Fue hermoso. Esa suelta de globo fue el inicio de todo. Mucha gente. Presentamos la ballena que se había sacado en Puerto Ruiz. En Gualeguay. Sí. En Puerto Ruiz, Gualeguay. La armamos en una carpa. En la carpa en la plaza Real. No, sí. Y pasamos películas y un montón de películas y de historia, y se habló de las ballenas, de lo demás, y que por qué las ballenas justamente las encontraron acá. Fue cualquier cantidad de gente, y eso fue el público, no fueron al museo, y de paso se lo invitaban. Eso lo logró la Asociación Amigos, tener una asociación de amigos fuerte que nos ayude. Que la tenemos, acá está Mirta acompañándonos. Mirta, sí. Nuestra presidenta. Mirta, sí. Estoy aprendiendo tanto ¿Cómo hoy, no? Nuestra presidenta. También con una historia atravesada por el museo, Sí. Uy. como alumna, como Y docente. claro, porque dábamos clases de profesorado, por ahí las clases las dábamos en el museo, porque teníamos todo a disposición. Todos los recursos. Era nuestra parte práctica el museo. La parte práctica. Hasta les hacía hacer las fichas, para que aprendieran a hacer fichas. Todo eso sabemos nosotros, como Las fichar. fichas que corresponden a cada uno de los temas. Ir a la plaza a dibujar, aprendieron a Clasificábamos los dibujar. vegetales, ¿te acordás? Llegábamos con alegría a decir... Cuando esto íbamos a la cada plaza cosa. a reconocer los distintos Sí. tipos de ramificaciones, bueno, y dibujen, porque hay que dibujar. Porque cuando vos vas a observar, por más que está todo maravilloso, toda la técnica, pero El dibujo es tu importantísimo. dibujito tiene que estar, tu borrador importante, creo. Bueno, Olga, muchas gracias por este espacio, por este encuentro. Espero Nos que- vamos a seguir encontrando seguramente. Cuando quieras nomás, cuando quieras. Así que bueno, muchas gracias.